Já iniciei a gravação. Obrigada, Angélica, muito obrigada. Olá, 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 buenos dias a todos. Un gusto verlos aquí, María Anália, Ana Lúcia Vigili, Laís Silva, Angélica de Paula y todos los colegas de siempre, ¿no? Que están con nosotros aquí. Norelquis Espinosa, Ingrid Las, hay aquí algunas manos arriba. Entonces, bienvenidos a todos. En este momento tenemos 48 conexiones. Hemos cerrado ahorita la sesión de la red Bibliosur, la red brasileña. Hola, Jenny, Maribel, qué bueno que me escuchan bien. Creo que algunas personas van a retrasarse para esta sesión debido a la sesión que estamos tuvimos ahorita. Estamos en la parte de dudas que fue para la red brasileña. Hola, Rosalía, perdóname, de Paraguay, ¿verdad? Qué linda. Muy bien, yo voy entonces a compartir mi pantalla, porque antes de pasar la palabra para nuestra facilitadora del día, yo tengo una novedad para presentar a ustedes, que es la nueva herramienta, la nueva funcionalidad de sugerencia de descriptores. Solo un minuto. Yo estoy aquí pensando un poco porque me he perdido en las pantallas. Yo creo que ustedes me ven aquí bien. Entonces, antes de pasar la palabra, yo voy a presentar a ustedes la nueva funcionalidad que hay dentro del sistema FIAdmin, que es para la sugerencia de descriptores. Es por eso que estoy haciendo esta presentación dentro de la sesión de indización, ¿verdad? Bien, entonces, algunas preguntas sobre esta funcionalidad, ¿verdad? La sugerencia de descriptores que ahora aparece dentro del sistema FIAdmin sustituye el trabajo del iniciador humano. Entonces, aquí bien largo. No, realmente no. El profesional de información es que va a manejar esta herramienta, esta funcionalidad, ¿está bien? Entonces, dentro del sistema FIAdmin, esta funcionalidad no saca del documentalista el rol activo de actor en este proceso. Él va a analizar las sugerencias de escritores y elegir las que son más adecuadas. La sugerencia de descriptores sustituye el análisis de contenido. No, una vez más, no. El profesional de información es el responsable por identificar cuáles son los contenidos discutidos en el documento. ¿Está bien? Siempre el indicador es el más responsable aquí. La sugerencia de descriptores es indización automática? No, no es indización automática. Una vez más, el profesional de información es el responsable por realizar la indización utilizando la herramienta de sugerencia de descriptores. ¿Está bien? Entonces, estas tres preguntas tuvieran el objetivo de destacar que, por más que tengamos sugerencias de descriptores, el rol del documentalista, del profesional que realiza el análisis del documento y que atribuye los descriptores dentro del sistema, o sea, ¿quién realiza? ¿Quién es el actor de este proceso? Es el humano, es el documentalista, es el profesional de información. Y ahorita, para hacer una cita de una reflexión muy interesante que hizo Eliane Santos de la UPS Washington, desde la sede,
que aquí aparece, esta aqui é Silvia de Valentim, porque Eliane não estava projetando sua imagem aqui. Pero a principal coisa que é, muitas vezes nós estamos assim, com uma sobrecarga de trabalho, e aí estão ocupados com tudo que estamos fazendo, pero há diferentes formas, distintas formas, melhores formas de fazer o trabalho. Então, esta herramienta tiene el objetivo principal de facilitar la identificación de descriptores, ¿está bien? Entonces, no es que nosotros no vamos a utilizar, sí, nosotros vamos a utilizar la herramienta, pero con análisis, ¿está bien? Analizando todo el proceso, si las sugerencias de descriptores son adecuadas o no, ¿está bien? Entonces, la idea principal es que tengamos una herramienta que va a facilitar nuestro uso del sistema FIADMIN para la indización de documentos, ¿está bien? Pero con el rol de análisis bien activado. ¿Por qué yo estoy haciendo tantas consideraciones antes de presentar la herramienta? Porque es una herramienta que es basada en análisis léxica y no semántica. ¿Cuál es la diferencia principal? Cuando nosotros hablamos de análisis léxica, estamos hablando de identificación de palabras o grupos de palabras de manera automática, sin considerar el contexto o sin considerar el significado. Entonces, no se sugiere en este caso de esta herramienta, algo que distingue la catarata enfermedad y la catarata, el local geográfico, como me dio un ejemplo increíble que fue María Graciela, que yo estoy tomando aquí como un ejemplo. ¿Saben? Simplemente, si en el documento, en el título o en el resumen aparece la palabra catarata, va a sugerir el descriptor catarata, que es la enfermedad, pero puede ser que en el documento esté catarata como una ubicación geográfica donde caen las aguas, todo eso, como ustedes saben. ¿Está bien? Entonces, esta es la funcionalidad. Si aparece una palabra que es identificada como un sinónimo o como un descriptor existente en el DEX, va a sugerir como un descriptor posible de ser utilizado en la indicización. ¿Está bien? Entonces, el principal objetivo aquí es facilitar la identificación de descriptores. Entonces, no se olviden de las reglas, ¿verdad? Bien, entonces para mostrar, dentro del sistema FIADMIN, nosotros tenemos aquí la pestaña de indicización y aquí hay un botón en negro donde está escrito sugerencias de descriptores, ¿está bien? Y cuando pincha en esa sugerencia de descriptores, va a aparecer esta pantalla aquí. ¿Está bien? Esta pantalla aquí, sugerencia de descriptores identificados en el título y en el resumen. Y aquí hace la sugerencia. Esta pantalla que ven aquí por detrás de la sugerencia de descriptores fue la indicación que yo hice como un ejemplo, creo que incluso en la sesión virtual aquí. Entonces, de los descriptores que fueron sugeridos, que había más de 70 en este caso, yo he elegido 4 o 5 solo que puedo utilizar como descriptor, ¿quedó claro? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Hay que, una vez que quiero, ese es solo un ejemplo, que quiero utilizar este descriptor aquí, y ahí puedo elegir el como descriptor primario o como descriptor secundario. Importante, si tengo que utilizar un calificador, entonces no es posible añadir un calificador aquí, ¿está bien? Solo si es el descriptor solito. Entonces, si yo sé que voy a utilizar, por ejemplo, ambiente o medio ambiente, que es el que significa aquí, como descriptor primario, elijo aquí descriptor primario. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces,
procedimientos necesarios. Aquí es el normal general, ¿verdad? Siempre el procedimiento va a ser en el registro, todo el registro principal, todos los registros bibliográficos de artículos de revistas tienen título y resumen. No necesariamente hay un resumen listo por parte del autor para libros y documentos no convencionales, que son los informes técnicos. Pero artículos de revistas y tesis y disertaciones generalmente traen título y resumen. Entonces, debo incluir esto dentro de la descripción, pero esto ya es el procedimiento normal. Y basado en el contenido del campo título y resumen, las sugerencias van a ser hechas. Pero, una vez que ya están, yo como iniciadora hago el procedimiento normal. Voy al documento, hago la lectura técnica, identifico cuáles son los temas que son principales para elegir los descriptores primarios y también los calificadores. Busco dentro del documento los temas que apoyan esa discusión principal que está aquí en el documento. De aquí sacamos los descriptores secundarios, incluso los calificadores. Y voy a buscar cuál es el formato o diseño del estudio. Y ahí, de este tipo de contenido, saco el tipo de publicación. Busco también dentro del documento cuáles son los sujetos de la investigación o si hay características históricas. Y de ahí saco los descriptores precodificados. Este es el procedimiento que ustedes ya conocen. Una vez que tengo esto en mis manos, voy al sistema y pincho en este botón de sugerencia de descriptores y veo cuáles son los descriptores que existen. Y ahí voy a analizar si es posible utilizar alguno de esos descriptores que fueron sugeridos sin el calificador, ¿verdad? Porque con el calificador yo tengo que hacer el procedimiento normal. Si no tengo el descriptor sin el calificador, entonces vuelvo al DEX, ¿no? Y hago la búsqueda como siempre hacemos dentro del sistema FIADMIN. Importante, nunca incluir descriptores de estas sugerencias que hay en esta funcionalidad sin realizar la lectura técnica, ¿sí? Antes de abrir la sugerencia de descriptores, realizar la lectura técnica. Este es el procedimiento. Porque ahí ya sé cuáles son los contenidos que deben o no ser destacados, ¿verdad? La herramienta no propone calificadores, entonces siempre que tengo que utilizar calificadores, solo anoto cuál es el descriptor que quiero utilizar, puedo copiar incluso, no copiar y pegar dentro de la caja de búsqueda del DEX, dentro del sistema FIADMIN, y ahí cuando veo el descriptor entero, ahí veo cuáles son los calificadores disponibles. La herramienta no distingue si es un descriptor primário ou secundário, não distingue se é um tipo de publicação e não distingue se é um precodificado. Então, só vamos a utilizar a ferramenta quando quero utilizar para descriptores primários e secundários sem calificadores. Os outros tipos que já he hablado anteriormente, que são para sujetos e tipos de estudio, eu vou fazer em los campos específicos que ustedes já conhecem. ¿Está bem? Creo que es esto sobre la sugerencia y también me gustaría hablar que vamos a lanzar una nuevo portal del DEX y ya está abierto a todos que quieren conocer y dar sus feedbacks sobre el portal nuevo, ¿está bien? Es esto. Entonces, ahora ya voy a pasar la palabra para la temática de hoy, que es sobre psicología. Entonces, paso la palabra, déjame parar de compartir aquí. Angélica ya está pasando la palabra para María Nália, que va a hacer la presentación. María Nália, ¿verdad? No. Soy yo, Sueli. Ana Lúcia, perdóname. Ya estaba combinado, pero ahora me quedé confusa. Sí. Ya paso la palabra para Ana Lúcia Vigili. Muchas gracias. Dale, Ana Lúcia. Sí. Gracias, Sueli. Qué buenas noticias sobre esta herramienta para facilitar nuestro trabajo, que no es fácil.
Entonces, buenos días. Voy a empezar nuestra clase. ¿Están viendo el slide, la diapositiva? No. ¿No? Ah, sí. Un rato. Tengo que compartir la pantalla primero. Ahora se ve. Sí, Estamos vendo. Sí, la diapositiva, la pantalla completa, sí. Entonces, empecemos. Hoy vamos a ver un poco sobre psicología y más sobre conducta y fenómenos psicológicos. El objetivo es presentar la indicación de un documento de psicología según la metodología Lilacas. Un momento. Y hacer comentarios sobre la tarea 6. Empezamos con la introducción, la jerarquía, descriptores específicos, el calificador psicología, después la indicación de documentos, psicología y comentarios sobre sus indicaciones y divulgación de la próxima tarea. El artigo de hoy fue sugerido por Norma, de Paraguay. Espero que ella esté viendo nuestra sesión, y fue un buen artículo para entender un poco más cómo se indica psicología. Y este artículo identifica los recursos psicológicos de estudiantes universitarios del primer año, según 3 variables psicológicas: regulación emocional, atención plena y bienestar psicológico. El comentario de Norma cuando envió su sugerencia no es duda, es un ejemplo de indicación de artículo de psicología. Yo sé que ella trabaja en esta área. Entonces, para nosotros las dudas son: ¿hay descriptores específicos? ¿Cuándo usar el calificador psicología? Vamos a ver. La categoría F en DEX sobre psicología y psiquiatría está dividida en 4 subcategorías. F1, conducta y mecanismos de conducta. Conducta en inglés es behavior, comportamiento. Entonces incluye descriptores de comportamiento normal y mecanismos del comportamiento. En F2 son los fenómenos psicológicos, que son los procesos mentales. F3 son los trastornos mentales del comportamiento y de la personalidad dentro de la psiquiatría. Y F4, las disciplinas y actividades conductuales y técnicas, las más variadas técnicas. Bueno, la mayoría de los términos de la categoría F es indicada como descriptor primario. Excepción son los términos de especialidad que tanto pueden ser primario o secundario. Muchos términos de F1 y F2 pueden ser usados con humanos y también con animales. Y las notas del DEX indican la forma correcta de uso. Y vamos a abordar hoy algunos términos: salud mental, atención plena y regulación emocional. A ver, salud mental, ¿qué es?
Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones. Y la salud mental es fundamental para el bienestar, para el aprendizaje, entre otros beneficios. Este pequeño trecho fue retirado de un instituto que es Instituto Ame Sua Mente. Es un instituto brasileño, Ama Tu Mente, que es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo promover una nueva cultura sobre salud mental en Brasil. Ellos están enfocados en la promoción de la salud mental, la reducción del estigma y prevención de estos problemas en escuelas e instituciones de salud para jóvenes. En la referencia después, si quisieren conocer un poco más sobre este Instituto Ame Sua Mente, va a estar disponible. Entonces, salud mental es bienestar. En DEX tenemos el término que es bienestar emocional, psicológico y social de un individuo o grupo. El DEX hoy está un poco distinto. Para quien no trabaja con FIA de mí, no conoce ese DEX que es más blanco, no es verde. Esse DEX integra el FIA de mim, que es el Sistema de Administración de Fuentes de Información de la VVS. Es un poco distinto del DEX verde. Y vamos a trabajar en él hoy. Entonces, vamos a ver, salud mental está ubicado en la jerarquía F2, fenômenos psicológicos. Atención plena, que es otro descriptor que vamos a usar, está dentro de la categoría fenómenos también, incluso fenômenos psicológicos. Acá tenemos atención plena. Y la categoría que es relacionada al tema, F2, F02. Ciero 2. Regulación emocional, que es otro descriptor importante, está en dos categorías, de conducta, que es comportamiento, y emociones. Tenemos regulación emocional. Y acá hay una nota, indicar solo el más específico discutido, que es el siguiente. Si el autor va a discutir regulación emocional, vamos a usar regulación emocional y no es necesario indicar con conducta o emociones, porque escogemos el más específico. En este caso, las dos categorías son relacionadas al tema. Ahora, el calificador psicología, que es asignado para aspectos psicológicos, conductuales y emocionales, conforme la definición presentada en el DEX. Mira, aquí tenemos técnicas, personas, aspectos psicológicos, conductuales, emocionales. Y entonces, normalmente, cuando se usa descriptores del área psicología en una indicación, vamos a usar el calificador psicología. Y hay también el descriptor psicología, que es otra cosa, que se indica solo cuando el contenido del documento habla de la especialidad.
la especialidade psicologia. Un ejemplo, estudiantes con el calificador psicología. Los descriptores de la categoría M, que son las denominaciones de grupos, permiten el calificador psicología. Por ejemplo, este artículo, aspectos psicológicos de estudiantes brasileños. Como primário, temos estudiantes, calificador psicología. Como secundário, Brasil, porque são brasileiros, e pré-codificado humanos, que não se pode olvidar. E o descritor psicologia educacional só deve ser indicado quando a discussão é sobre a disciplina ou área, que é essa disciplina psicologia educacional. Sim? Agora, empezamos nuestra indicação. Este documento de la revista de Paraguai, Eureka. Vamos a iniciar com os descriptores primários. Alguém hizo uma pergunta sobre as sugerências. Quando vou usar as sugerências em Fia de Mim? Depois de analisar o conteúdo. Sempre pensemos com o conteúdo. Depois de analisar, pode ver as sugerências. Para mim, assim é melhor. E os descritores primários, sabemos que temos que analisar o título e o objetivo muito bem para extrair. Generalmente extraemos destes sitios, do título e objetivo. Então, em este caso deste artículo, o objetivo aparece em el penúltimo párrafo de la introducción y no en el último, como suele presentarse. Y mira, aquí hay la regulación emocional y hay una sigla, atención plena, y hay una sigla, bienestar psicológico, y la sigla que el autor usa. Estas siglas son importantes quando vamos fazer uma búsqueda destas palavras em el texto. Podemos usar a palavra ou a sigla que o autor usa. ¿Sí? Então, vemos que o objetivo que é caracterizar uma muestra de estudantes universitários que cursam seu primeiro ano em la Universidade de La Serena, em Chile. E segundo, três variáveis psicológicas, que são estas três. E então, os sujeitos são estudantes da universidade. Empecemos com o término regulação emocional. Acá, que é muito hablado em todo o texto, que é uma destreza para assegurar a adaptação a esta nova etapa. Eu me recuerdo, meu primeiro ano de la universidade foi difícil. Há que ter uma adaptação. E vemos que regulação emocional existe em el DEX, que é uma manifestação de uma resposta emocional. Então, esta definição de descritor DEX está de acordo com a definição em el artículo. Então, vamos usar este descriptor, regulação emocional. Ai. Um rato.
Perdóname. Ahora, el otro descriptor, atención plena. ¿Qué es la atención plena? Que es habilidad de dirigir la atención al momento presente, estar presente. Que el autor usa atención plena y usa también mindfulness, en inglés, que incluso es un sinónimo de atención plena. Y la definición del artículo, la definición en DEX está de acuerdo, entonces tenemos el segundo descriptor primario. Entonces, es atención al momento presente. Y mindfulness aparece 25 veces en el texto. Ahora, bienestar psicológico. Es un concepto amplio, es sobre la relación individual con obstáculos y facilidades. Y no hay este término en DEX. ¿Qué hacer? Los indicadores lo saben. Hacer búsquedas con los términos en inglés. En la BUBS y principalmente Medline. Estes términos fueron extraídos del texto Psychological Wellbeing Students. Y ahora tenemos las sugerencias en Fia de mí. En esta hora es muy bueno ver las sugerencias. ¿Y por qué hacer en la lengua inglesa la búsqueda? Porque la probabilidad de recuperar más documentos es alta. Entonces, haciendo una búsqueda, una búsqueda primero en la BUBS, acá tenemos el argumento de pesquisa, Psychological Wellbeing and the Students, por el título, un filtro, las bases de dados Medline y Lilacs. Como resultados tenemos 104 documentos. Y también hacemos búsqueda en Medline por el PubMed, con el mismo argumento de pesquisa. Y tenemos 87 resultados. Entonces, con estes documentos recuperados de la estrategia de búsqueda, listar y analizar los descriptores que parecen apropiados. Después mirar en DEX su definición y jerarquía y volver al documento y analizar si los descriptores son pertinentes. Es un trabajo difícil, pero este es el trabajo de análisis de contenido. Y llegamos al descriptor salud mental. ¿Qué es salud mental? Bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, vamos a asignar para representar la variable bienestar psicológico. Ya tenemos nuestro descriptor. Y la palabra salud mental también aparece en el artículo 9 veces. Pero no hay un calificador pertinente. El calificador pertinente sería psicología, pero no hay, entonces no vamos a poner. Y los calificadores para los otros dos descriptores, también no hay psicología, no hay pertinente. Cuando no hay, nada se agrega al descriptor. Y ahora los estudiantes universitarios, que es otra variable que son los sujetos del estudio. ¿Cómo indizar? Entonces, vamos a buscar en
DEX. No hay este término, estudiantes universitarios, pero hay estudiantes. Mira, este es el DEX de FIADMIN. En este DEX, los índices alfabético y permutado están unificados. Es más fácil incluso para hacer la búsqueda. Y hay estudiantes, entonces vamos a elegir estudiantes, que son indivíduos matriculados en una escuela. Y mira, es permitido psicología, pero también hay psicología educacional. ¿Vamos a usar? No. Psicología educacional es una rama relacionada con los aspectos psicológicos de la enseñanza y de la aprendizaje, que no es el tema de este artículo. Entonces, nuestro elegido es estudiantes con el calificador psicología. Mira, es de la categoría M. Y ahora hay otra duda. ¿Qué debo usar? ¿Universidades o educación superior? Universidades fue el término predominante. Yo hice la búsqueda por universi y puse el signo de dólar, que el signo de dólar es un carácter para truncamiento. Ele recupera las palabras que empiezan con universi. Entonces, haciendo esta búsqueda, aparece 60 veces. Y Universidad de La Serena es el sitio del estudio. En cuanto a educación superior, aparece solo 4 veces en el texto, está ubicado en la categoría SP y su definición es más general, comprende la enseñanza universitaria. Entonces, es más general que universidades. Entonces, voy a usar universidades y miro la nota del DEX, que dice, es primario y especifique localidade si pertinente. Si es pertinente, entonces, la indicación será de escritor primario universidades, como secundario Chile. No Paraguay es el sitio de la revista, pero del estudio es Chile. Ahora a ver los descriptores secundarios. Empecemos con el método de estudio, investigación de tipo descriptivo correlacional. Vamos al DEX. Estudio de correlación es correlación de datos, que es muy interesante, que es la determinación si dos variables están o no correlacionadas. Y el autor todo tiempo hace la correlación de las variables. Entonces, está claro que es correlación de datos. Acá tenemos descriptivo. Hay un término, epidemiología descriptiva, pero no se aplica porque no es un estudio epidemiológico. Ahora, el instrumento de estudio, que él utilizó 3 instrumentos de tipo de escala, de tipo de questionário. Hay el descriptor, encuestas y questionários. Vamos a usar. E também podemos usar um descritor mais específico, pois eles foram baseados em 3 escalas que podem ser representadas com um descritor de la jerarquia de psicologia. Vamos a ver. Las escalas utilizadas. La primera, el questionário de las 5 facetas del mindfulness.
que para nosotros, para DEX, se puede representar por pruebas neuropsicológicas, que está acá, mira. Outra escala é escala de dificuldades de regulação emocional, que em DEX se representa por escalas de valoração psiquiátrica. Mira, está acá. E a terceira é escala de bem-estar psicológico de RIF. Acá, inventário de personalidade. E foram hechas búsquedas em las bases para encontrar os descriptores adequados para cada de ellos. Pero todos eles estão em pruebas psicológicas, em esta categoria, pruebas psicológicas. Mira, então, vamos representar as 3 escalas com pruebas psicológicas, porque engloba todos. E há outra variável que também foi muito estudada, aparece uma tabla em el texto 11 vezes, que é a terapia de meditação, a prática de meditação. Então, vamos a usar meditação com psicologia, porque permite o calificador psicologia. E outra variável é sobre expectativas de êxito em las carreiras. E há descriptor, éxito acadêmico. E esta variável é importante, aparece 11 vezes, há uma tabela específica, não há calificador, então vamos a usar éxito acadêmico sem calificador. E outra variável importante, fatores sociodemográficos. Se solicitou o consentimento informado, dados sociodemográficos sobre sexo, idade, carreira e o tipo de estabelecimento de procedência. Se foi feito, se o ensino secundário foi feito em estabelecimento particular ou estabelecimento municipal. Isso é pouco sobre fator econômico. Então, podemos representar tudo isso com este descriptor, fatores socioeconômicos, que são sociais e econômicos, e sem calificador. Sim? Agora, perdóname, a vezes não consigo ver. Sim. Agora estou vendo. Vamos falar sobre os precodificados. Os precodificados estava muito fácil ver, porque o método já estava escrito. Quantos participantes, mulheres, homens, e a idade entre 17 e 34 anos. Temos o rango. Adolescente, adulto jovem e adulto. E mais humanos, feminino e masculino. E por que humanos está em letra negrita? Por quê? Porque não se pode olvidar. Sempre que há uma busca, uma investigação com humanos, se põe o precodificado humanos. E adulto jovem.
muchos de ustedes se olvidan. Adulto joven, el rango es de 19 hasta 24 años y adulto 19 hasta 44 años. Y es importante indicar las edades para obtener una recuperación de información más detallada. Y, ojo. El autor siempre menciona otros estudios, pero no indicar datos de sujetos apenas mencionados en otros estudios. Él mencionó ancianos, sí, otros sujetos, pero no es el sujeto del estudio, entonces no indicar. Ahora tenemos la indicación completa con los primarios, acá, los secundarios, que ya vemos todos ellos, los precodificados y tipo de publicación. Ustedes recibieron esta indicación completa en la corrección de la tarea. Es como esta pantalla. Vamos ahora a hacer los comentarios sobre sus indicaciones. Una buena noticia a todos que entregaron esta tarea 6, enhorabuena, lo hicieron muy bien. 4 notas 10, 7 notas 9, 15 notas 8. Todos estão mejorando sus indicaciones. Enhorabuena a todos. Entonces, empecemos con los descriptores primarios. Muchos hicieron correcta la respuesta. Hay 2 descriptores acá. Vamos a ver un poco sobre ellos. Los incorrectos en rojo. Ciencias de la conducta. Es una disciplina y no fue discutido. Y emociones. El descriptor regulación emocional es más específico. Entonces, vamos siempre escoger el más específico. Y otros descriptores. Atención plena con educación calificador. Este calificador es usado para programas de entrenamiento y cursos. No fue el caso. Psicología educacional es una disciplina, no fue discutido, y regulación emocional con clasificación. Este calificador es usado para taxonomía y otros sistemas de clasificación. No fue el caso. Ahora, las principales respuestas de los secundarios. Mira, tenemos los azules oscuros, son los correctos, los más claros son los aceptables. ¿Qué es? Es que no hay una única respuesta correcta en indicación. Hay otras posibilidades, pero en una indicación debe haber coherencia, ¿sí? Entonces, los aceptables son adaptación psicológica, distrés psicológico, estadísticas no paramétricas. Vamos a ver un poco más. Los incorrectos, ansiedad y depresión. Ellos fueron poco discutidos y fue adoptado estudiantes con psicología y salud mental como primario, que va a abarcar estos 2 temas poco discutidos. Educación superior. Fue adoptado universidades, que terminó usado por el autor y como primario.
estresse psicológico, que é sinônimo de sofrimento. Não foi estudado, pero poderia ser de estresse psicológico. Está em la jerarquia de emociones, que é o tema do estudo. E saúde mental foi adotado como primário, não vai como secundário. E há outros. Chile com epidemiologia. Chile está correto, pero o calificador epidemiologia só deve ser usado com uma enfermidade ou em estudo de epidemiologia ou mortalidade. Factores epidemiológicos. Foi adoptado factores socioeconômicos, que é mais específico. E provas psicológicas. Os descritores de provas e métodos estatísticos, quando secundário, em geral, vai sem calificador. Además, não é artigo histórico, não vai história como calificador. Estadística e normas não se aplicam. E psicometria, métodos. Foi adoptado provas psicológicas que engloba todas as provas usadas. E o descritor rendimento acadêmico foi adoptado êxito acadêmico, que é mais específico. Mirem em el DEX. Universidades, vai como primário. Agora, os precodificados. Casi todos acertaram, hicieron correctamente. Alguns puseram anciano, mediana idade, não se aplica. Vamos a ver. No se aplica no es la respuesta correcta porque hay 6 precodificados descritos em métodos. Mediana idade e anciano não foi estudado, só mencionado em la introducción. No es el objeto del estudio. E animales recém-nascidos e outros não foram nem mencionados. Agora, sobre o tipo de publicação. A resposta correta é não se aplica, não há um tipo específico. Vamos a ver um pouco de estes, porque não está correto. Estudo comparativo. Não há comparações de desenlaces, resultados, respostas de diferentes técnicas e estratégias terapêuticas. E estudo observacional. Foi muito usado em las tarefas. Não, porque há que estar explícito que é estudo observacional. Normalmente se ubica em la metodologia, em el método. O autor disse, foi um estudo observacional. Não é este caso. Informe de casos, não, porque não há casos específicos estudados. Foi uma muestra de estudantes. E revisão. A revisão é um exame do material publicado sobre o tema. Não se aplica. ¿Sí? Es eso. Entonces, tendremos en la próxima sesión una duda enviada por Daimara. No sé si está acá, presente en nuestra sesión. Y el tema es biomarcadores en la injuria renal aguda. Biomarcador es un asunto que se ve mucho en los textos, en los artículos. Entonces, el día 24 de septiembre, y como tarea, hay la indicación completa de este artículo hasta 10 de septiembre de 2020. Hagan con calma. Miren el DEX de Fia de Mim, el DEX verde,
el DEX de beta, de la versión beta, que está muy buena, ¿sí? E siga sugerindo documentos, estamos aceptando. E é isso. Aí o Google Classroom, as referências, e é isso. Gracias por la atención. Entonces, voy a parar de compartir, volver acá y, y es eso. Entonces, ahora tendremos un poquito de tiempo para preguntas, que no sé si hay preguntas ahora. Excelente, Ana Lúcia, muchas gracias. De nada. Sin dudas, entonces, muchas gracias, Ana Lúcia y María Analia. A veces nosotros postamos algunas fotos de cuando estamos haciendo las reuniones de preparación, ¿no? de esta sesión virtual, y siempre hay mucha discusión en relación a la indización y también cómo es la construcción de la presentación. Entonces, muchas gracias, quedó excelente y muy claro también. Muchas gracias. Queridas y queridos, hay dudas, pueden enviar aquí en el chat, tenemos un tiempo aquí para dudas. Yo veo aquí dos manos arriba, pero ya estaban desde el inicio, que es de Norelquis Espinosa y Ingrid Nas de Ledo. ¿Ustedes quieren hablar o no? Que ya estaban aquí arriba desde el inicio, por eso yo estoy preguntando. Sueli, tenemos una participante de Moçambique. ¡Qué linda! Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, que es Viase. Bem-vinda, Viase. Que bom você estar aqui com a gente. Viase é de Moçambique e fala português como nós de Brasil. Estou falando um pouco de português, como sempre, el portunhol. Perdão-me. Comentário aqui de Maria Irani Coito. Muito conhecimento de indexação, muita clareza e didática na apresentação. Parabéns! Muito obrigada, Maria Irani. Você estava com a gente ali na sessão da Rede BiblioSUS, né? Obrigada pela migração aqui para a nossa, que foi assim mesmo, né? A gente saiu de uma e entrou em outra. Muito obrigada. Eu vi também outros membros da Rede Brasileira aqui online, a Matilde, Cibele Santos também estava, Cícera Silva, acho que estava também, não. Tem um monte de gente aqui da Rede Brasileira que saiu da reunião da Rede Brasileira para entrar na reunião de indexação. Muito obrigada. E muitas graças a todos os membros da Rede Latino-Americana que sempre estão aqui com nós e estão realizando as atividades de indexação. E me gostaria de agradecer e reconhecer o avanço que todos vocês estão tendo en la indización de documentos. Como ustedes ven ahí, Ana Lúcia ha hablado, María Analia también ha hablado muchísimo sobre la evolución que todos ustedes están teniendo en la indización. Desde la primera indización que hicieron y ahora que ya estamos en la sexta, reconocemos que ustedes ya están muy más avanzados, ¿no? En la aplicación de los descriptores, mucho más criteriosos en el análisis del contenido, y es esto que nosotros buscamos en estas sesiones virtuales, la aplicación de estos conceptos que siempre hablamos en la indexación de sus documentos dentro del sistema FIADMIN y en la contribución para las bases de datos RILAX, RSDM, que es de Mozambique, BINASIS de Argentina y todas las otras bases de datos nacionales y temáticas. Muy bien, no sé si veo alguien tiene alguna otra duda. Tuvimos aquí dos preguntas que fueron relacionadas sobre la sugerencia de descriptores, pero ¿cómo ver si nuestra evolución, nuestras notas? Sí, claro, con las notas. Con las notas. Ustedes tuvieron un crecimiento con las notas. Esto fue lo que Ana Lúcia ha hablado.
sobre la cantidad de notas 10, ¿no? Y después las otras más también, que fueron así, arriba de la media, ¿no? Sobre la sugerencia dentro del sistema FIADMIN, cuando ya hicieron el análisis de contenido, ¿verdad? Rosa Méndez, buenos días. ¿Pueden dar una guía de utilización del nuevo DEX? Yo he recibido internamente una guía sobre el uso del nuevo DEX, ¿está bien? Cuando Vireme va a realizar el lanzamiento, esto va a ser publicado, ¿está bien, Rosa? Y ahí vamos a dar a conocimiento a todos ustedes. Norelquis Espinosa, felicidades, todo muy claro, muchas gracias. Es mi primera ocasión en la que participo. Quería preguntar cómo sugerir artículos, pero ya me quedó claro. Ok, muchas gracias, Norelquis, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta primera sesión de ustedes. Ya es la sexta sesión de todos, pero su primera sesión. Entonces, muchas gracias por la participación. Roger Espinosa, muchas gracias por su presentación. Sin lugar a dudas, son de amplia ayuda en nuestra descripción. Qué bueno, muchas gracias, Roger. ¿Qué más? Bien, creo que por ahora me parece que es esto. Como ustedes saben, todas estas sesiones virtuales traen primero una tarea, que es la indización, que va a ser hasta 10 de septiembre, ¿verdad? Hasta 10 de septiembre ustedes tienen la fecha, ¿no? Para realizar la tarea, la indización. Hagan porque es riquísimo asistir la sesión después de tener hecho la indización, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden hacer incluso preguntas, cuestionar por qué una y por qué otra no. Ellas hacen aquí un resumen con las principales respuestas, pero siempre hay espacio para dudas, claro. María Graciela Sevilla, de Argentina. Respecto al nuevo DEX, quería comentar que es una pena haber perdido la posibilidad de no poder buscar un término tipeando solo la raíz de la palabra. Hay que tipear la palabra completa. Yo creo que cuando nosotros empezamos a tipear, es posible ya aparecer la sugerencia del descriptor, pero sugerencia por autocompletar, creo. Pero si no está apareciendo de esta manera, María Graciela, hay un enlace aquí como un botón para que dé sugerencias para esta funcionalidad. ¿Está bien, María Graciela? Entonces, por favor, haga esta sugerencia porque esto va directo al equipo de TEX y al equipo de desarrollo también, que ellos están haciendo esta monitoreo. Sueli, yo creo que esta es la versión beta, entonces el momento cierto para nosotros usarmos y hacermos sugerencias para la mejoría. Yo hice sugerencias para mejoría de este DEX beta. Sí, Entonces, ahora es el momento. sí, cuanto más sugerencias, mejor, porque nosotros usamos mucho, los bibliotecólogos, las personas que son profesionales de información, usan mucho el DEX. Entonces, vamos a usar y dar sugerencias. Perdóname. Angélica, ¿puedes pasar el rol de presentación para que yo pueda mostrar dónde se puede hacer esas sugerencias? Yo voy a compartir un poco mi pantalla solo para mostrar a ustedes dónde hacer las sugerencias, ¿está bien? Gracias, Angélica. ¿Ven ahí el DEX? ¿Beta? No todavía. Ahora sí, ahora sí. Aquí al lado, queremos su opinión. Aquí. Pinche aquí, ir a la encuesta y ahí envía su impresión de cómo está el nuevo portal y ya da esta sugerencia que debería tener esto de hacer las búsquedas por raíz de la palabra, ¿no? ¿Está bien?
¿Quedó claro ahora aquí? Entonces yo voy una vez más, queremos su opinión. Venga aquí, pincha en este botón de queremos su opinión y a la encuesta. Ay, qué lindo. Gracias. Entonces, María Graciela, por favor, haga esto. Es muy importante en este momento. Lo más rápido posible, porque ya estamos casi lanzando el portal. Quedó aquí ya un tiempo disponible para estas sugerencias. Por esto es que pido que hagan lo más pronto posible estas sugerencias. ¿Está bien? ¿Qué más? Aquí, Ana Angélica ha incluido aquí, no sé si fue Angélica o Laís, que no sé, incluyó aquí el título del documento, el enlace y también el enlace para la tarea, ¿está bien? El enlace de la tarea es el formulario. Nosotros no utilizamos el sistema FIADMIN de curso para esto, debido al, porque iba a estar público a todos. Por ejemplo, si yo hago uno, después Anália hace otro, ya estaría la indicación de ellas. Por esto que no utilizamos el sistema FIADMIN para las tareas, ¿está bien? Pero todos los que están, ustedes que están aquí haciendo el curso, probablemente ya acceden al sistema FIADMIN de producción, que es donde hacemos las contribuciones, ¿verdad? Entonces, por esto es el motivo de no utilizar el sistema FIADMIN de curso, para que otro no se vea la indicación del colega. Por esto. Bien, creo que es esto. Entonces, hasta 10 de septiembre ustedes hacen la tarea, van a recibir los feedbacks y el 24, antes de mi cumple, un día antes de mi cumple. Ahí de esta manera no me olvido más. Muy bien, entonces el 24 de septiembre vamos a tener la sesión virtual de este tema de biomarcadores en la injuria renal aguda. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y siempre que tengan dudas envían a nosotros vía grupo red-brs@googlegroups.com. En este grupo contestamos a todos. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Anália, Ana Lúcia. Gracias. También la Isa, a todos que están en línea con nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Hasta la próxima sesión. Gracias.